¿Me avisas cuando? Listo, ahí. Bueno, empieza. Bueno, en este podcast que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un recuento de dos autores que tienen propuestas políticas y filosóficas muy interesantes. Vamos a hacer en compañía de Holman y vamos a acompañar todo este podcast para hacer como de manera más amena, que sea una guía en nuestra conversación de Holman y a mí exponiendo este tema. Listo, entonces empezamos con John Butler Rawls. Nació en Baltimore, estado de Maryland, en Estados Unidos, el 21 de febrero de 1921 y murió en Lexington, es el estado de Massachusetts, el 24 de noviembre del 2002. Hay que destacar que fue un filósofo de origen estadounidense. También fue profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard. Y bueno, su más grande trabajo, el trabajo que lo hace reconocido, es que fue el autor de la teoría de la justicia en el año 1971. Rawls fue galardonado o reconocido con el premio Shock para la lógica y la filosofía, con pues que la entrega la National Humanities Medal, entrega este premio en el año 1990. Hay que ver que eh, mucho, mucho trabajo fue reconocido por el presidente de la época, eh, el presidente Bill Clinton, en ese año, en el 99, debido a que con su trabajo ayudó a que toda la generación que estaba en ese tiempo en los Estados Unidos reviviera esa confianza en la democracia que ya estaba en un momento álgido o crudo en este país. Bueno, también es importante resaltar que este tiene como opiniones adversas, ya que hay filósofos que defienden y dicen que tuvo unos aportes muy interesantes con los que nos comentaba el compañero anteriormente, y también otros dicen que no es muy convincente y que está muy alejado de la praxis política, refiriéndose realmente a cómo funciona la política en realidad. Supongo que lo ven como de una manera muy utópica sus diferentes postulados y hay otros que lo ven como un ideal. Entonces es interesante resaltar ese tipo de opiniones que tienen otros filósofos acorde a su filosofía y otros contrarios a ella. Sí, para aportar un poco, hay que decir que aunque tiene contradictores, también hay un consenso, y es que la publicación de su obra, La teoría de la justicia, llevó a un proceso de activación en la filosofía política, ya que también decir que la obra de este autor es multi, ya que tiene especial atención por parte de economistas, politólogos, sociólogos y los teólogos. Hay un economista que lo veremos más adelante, que también el término de la justicia y que va de la mano con la teoría que nos dice John Rawls. Sí, y es importante eso, lo de reactivación de la filosofía política, ya que en momentos históricos, pues como por las mismas situaciones sociales y mundiales, se aleja los diferentes pensamientos a cosas más prácticas o algo más pragmático antes de la parte como de pensamiento, de filosofar, porque no surge esa necesidad. Entonces este autor, pues de retomar diferentes aspectos políticos y volverlos a la conversación de la filosofía actual, que ahorita sigue presente, parece que solamente por ese hecho, indiferentemente de su postulado de la sociedad justa, bueno, de su postulado, creo que es algo meritorio, me parece a mí. No sé qué pensarás, Holman. Sí, tienes mucha razón. Vamos a ir viendo
cada uno de los puntos que el autor menciona en su obra y a dar un poco un aporte en cada uno. El primero es que, pues, la frase dice que defiende una visión de él como justicia, como imparcialidad. Y básicamente lo que él dice es que una sociedad justa o que tiene justicia es en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, haciendo alusión también a los derechos básicos y al acceso a las oportunidades. Y solo dice que la desigualdad debe mantenerse de tal modo que si hay desigualdad, pero si eliminarla trae eh, peores condiciones de vida, las desigualdades deben quedar. Él dice que las desigualdades persisten solo si eliminarlas empeoran las condiciones de aquellos que están en desventaja, o sea, aquellos que, digamos, que entren a la vida digna. No, no sé si tiene que decir algo ahí. Sí, me parece, por ejemplo, interesante esto de que dice la posición original, que habla pues pretende como fundamentar unos principios básicos de justicia. Es algo como interesante porque, no sé, muchas veces se deja como de lado esas diferentes ideas, porque por ejemplo uno de los aportes más importantes como en estos derechos humanos y todo eso es el precedente que tiene la Revolución Francesa, pero este habla como algo más preciso y algo más como que tiene que ver con el derecho, que habla por ejemplo de una justicia como un principio fundamental, un principio básico. Entonces se habla pues como a partir de esa reflexión genera diferentes ideas muy interesantes. Sí, y hay una parte interesante y es que pues estamos acostumbrados a ver el término de justicia ligado a, por ejemplo, a todo lo judicial, lo que tenga que ver con leyes. Entonces, él lo, digamos que tiene otra visión y dice que la justicia también está en el plano social, porque él dice que toda sociedad debe tener desigualdades, pero se deben eliminar. Pero si en ese proceso de la eliminación las dificultades de las personas que estén en, digamos, en escasos recursos empeoran, se debe dejar como están, digamos que en un mínimo de desigualdad. Ujú. No sé si Sí, sigues con el... sí, pues como él decía, por ejemplo, en el texto que él decía, está diseñada para hacer un punto de vista justo e imparcial, dando pues como de manera concreta lo que estás diciendo. Entonces, sí, muy interesante que lo vea más desde esa parte de la parte penal y de derecho, ya que en la sociedad actual es literalmente, no sé, algo, un pilar fundamental que la justicia, la parte penal esté lo más equilibrada posible. Y realmente eso es lo que propone Raúl. Entonces, no sé, pues por ejemplo, viéndolo desde ahí y ya luego haber leído el coso, crearía yo que estoy más de acuerdo con él que en contra, como pues lo veíamos al principio que habían dos ramas de la filosofía y de la praxis política, y me parece que es muy conveniente y más ahora, pues porque esas propuestas los hizo hace tiempo. Ahora en esto, pues en la actualidad es constante ver de diariamente se ven este tipo de propuestas y diferentes cosas cuando pasan, no sé, en la rama judicial aquí en Colombia, diferentes decisiones penales, se sigue viendo ese tipo y se tiene que seguir teniendo en cuenta. Listo, pasamos entonces al segundo punto, que es la posición original, y es un término que él toca mucho en su teoría, y básicamente él pretende fundamentar mediante la posición original que los principios básicos de la justicia se dan a partir de una reflexión, que es la reflexión del hombre, que tiene que esconder ciertos conocimientos o ciertas circunstancias vitales detrás de lo que él llama un velo de ignorancia Ignorancia. que nos permite a nosotros como personas libres, pues ese proceso.
de reflexión. No sé si quieras decir algo, aportar. Mira, a mí algo que me parece pues interesante, lo que sigue ahí de la influencia imperativo moral de Kant tiene mucho que ver con lo de la posición original, ya que habla que hay una clara, pues se entiende que hay una clara relación entre la posición original y el imperativo kantiano, ya que este último se basa en la fundamentación de los principios morales y a través de la reflexión basada en la capacidad racional del sujeto y no en la pertenencia a cierto grupo de cultural o histórico. Entonces existe una relación entre ese apostulado kantiano y entre esa posición original que me parece muy interesante y muy bien aplicado en la modernidad, en la actualidad y bueno, en su tiempo, en su parte social. Sí, y él menciona que ese velo y esa posición original están diseñados para un punto de vista justo e imparcial, porque en el texto y en un video que yo veía también, decía que ese velo de ignorancia lo que hace es que el hombre se vea igual al otro. Todos se ven iguales porque ahí no importa ni la clase social ni el dinero que tengas, porque ese velo de ignorancia te hace ver igual al otro. Claro. Y lo que y cuando se asume este punto de vista, nos imaginamos en esa posición de persona libre que, digamos, que se compromete o que se entra en acuerdo con la ciencia social y política que ya debe tener con la sociedad. Sí, y mira, Raúl se decía en esto del velo de ignorancia y con respecto también, es que decía, la naturaleza no es justa ni injusta, pero la sociedad sí debe impartir justicia cuando se trata de las diferencias naturales entre las personas. Interesante. Sí, porque él decía que, pues con este velo de ignorancia, las personas que están en deliberación no se dan cuenta o desconocen la posición que ocupan en la sociedad o en una futura sociedad. Entonces, digamos, ese plus o esa supuesta ventaja que tienen sobre otras personas. Por eso es Ajá. que él dice que pues, la naturaleza no es ni justa ni injusta, pero que la justicia sí debe estar cuando se trata sobre las diferencias que la misma naturaleza nos da a las personas. Claro, a mí me parece eso como un Bueno, mediador, por ejemplo, entre la parte, entre el contractualismo, que habla, por ejemplo, de que si la sociedad, la persona nace justa o injusta, nace buena, nace mala, eso lo que hace es como un consenso entre esas diferentes teorías. Así es la persona naturalmente tenga diferentes condiciones, la sociedad a través de la justicia debe poner pues como un tate quieto a diferentes, si es bueno o si es malo, debe regularla. ¿A través de qué? De la justicia, de una parte autoritaria. No tan contractualista, pero sí hablando de la justicia como una posición central. Es interesante verlo como desde ese punto. Si quiere pasamos el con otro tema, siguiente con el punto último. de, sí, en el siguiente punto de los dos principios básicos de justicia, él menciona que primero es el que establece la misma libertad para los miembros de la sociedad y entre comillas también dice que cada persona ha de tener un igual sistema social más amplio. Perdón, cada persona ha de tener un derecho igual al sistema total más amplio posible de libertades básicas, que este sea compatible con un sistema similar para todos. Y también lo menciona y lo reafirma, es el de la igualdad. Dice que las desigualdades sociales y económicas tienen que ser figuradas de modo que respondan a todos. Entonces él dice que en primer lugar que las desigualdades sociales eh, y económicas sean ventajosas para todos, también para las personas que tengan ventajas. Y ese principio él lo llama maximum, donde dice que esas diferencias, esas diferencias
ventajosas deben, pues, deben un espacio, pero que deben favorecer a los que menos tienen beneficios. Ajá. Por ejemplo, en este el modelo Rawlsiano de la justicia como equidad. Habla como se basa, por ejemplo, esto en la idea de que la equidad a partir de una posición originaria transferirá esa equidad a los principios de justicia. Entonces, el resultado del acuerdo será justo si el proceso también lo es. Hablando, pues, por ejemplo, como ya esto se adentra no tanto en la parte penal, sino como más en la parte no sé, de contratos, de diferentes acuerdos sociales, habla más de esto, pero también centra, dejando la justicia como un pilar central. Entonces también es interesante, no sé si tengas algo que decir de ese modelo Raulciano de la justicia como equidad. Sí, él dice que estos principios que antes tocaba con los dos principios básicos de justicia, él dice que es por eso que cualquier persona dentro de la racionalidad o persona libre adoptaría si hace una reflexión de forma equilibrada. Es lo que él llama el equilibrio reflexivo. Y él dice que la idea de justicia básicamente está referida a que todas las cargas y los beneficios deben estar bien distribuidos en una sociedad, mirando siempre hacia un punto que es la cooperación social. Y bueno, él dice que no trata de buscarse esa verdad moral, sino que trata un objetivo político que sea consensuado entre toda la población, entre todas las personas. Sí, es bacano eso que dice que, por ejemplo, de un equilibrio reflexivo, ya que el equilibrio de cada persona lo va a conseguir a través de la reflexión o bueno, después de haber pensado en las diferentes pues, opciones. Entonces habla también como equilibrio reflexivo hace pues como una distribución de cargas y beneficios que se hace de manera pues personal. Cada persona bajo su reflexión y bajo su subjetividad va a poder ver unas diferentes situaciones y va a poder utilizar su equilibrio reflexivo para ver si le conviene o no le conviene, si es justo o es injusto, de manera muy personal. Es interesante eso, que no tenga que ser de una manera también autoritaria, utilizando el poder, la fuerza, la justicia, sino que a través de su propia reflexión del individuo pueda haber también un principio de justicia. Listo. En el término que sigue, que él trata, es el de la autonomía. Y él es enfático en eso y dice que en ese argumento que él da, que es de las personas son independientes y son autónomas, como usa el término ahí, y que no deben basarse en ninguna idea moral que las lleve a perseguir ese instinto de perseguir su propio interés. No sé si quieres aportar. Sí, él también habla de que participantes en la posición original están mutuamente desinteresados ante el hecho que le preocupan solo por su propio bienestar. Esto a pesar de que en el fondo están movidos por el propio interés. Se supone que no sienten envidia ni interés en beneficiar o dañar a alguien más, a los demás, con su propia búsqueda. Estas partes son libres para proponer y discutir sobre los principios de justicia que se creen serán de mayor beneficio para ellos mismos y acordarán, tanto seres racionales que son, lo mejor que se puede obtener de los beneficios de la cooperación social. Lo mismo que yo decía, vamos de la mano, que habla de esa autonomía que debe tener un individuo, una persona, para saber si esta cooperación social que vaya a tener yo con no sé, un ejemplo vago, un vecino, compañero del trabajo, va a traer beneficios para mí o para él, pero ante todo no va a hacer daño a nadie. Entonces debería ser como esa parte de la autonomía, de que debe tener un individuo actuando en sociedad. Básicamente lo que dice es que todos los actores sociales son iguales, que tienen la misma libertad de decisión, a esa idea de que la persona es un agente moral
que tiene la concepción del bien, tiene un sentido de justicia, básicamente. Entonces, en la posición original de todas las personas, él dice que son igualmente morales y que sus exigencias, sea de una persona o de otra, son iguales y tienen. Como también, por ejemplo, ya pasando con lo de la sociedad multicultural, Rawls habla de las elecciones más importantes de la modernidad, es que es posible vivir juntos bajo las reglas comunes sin compartir necesariamente un código moral. Eso es muy importante y eso se sigue viendo ahora en este momento, ya que a través, pues, en este momento este mundo es consecuencia de un mundo globalizado, donde como puede a través de, no sé, de vuelos, todo eso, puede que un extranjero venga a Colombia, o un colombiano vaya allá y bajo, no sé, bajo esas leyes comunes que tienen todos, puede haber una convivencia sin tener que tener especialmente un mismo código moral. Entonces, eso es importante porque eso va muy de la mano también con la parte de la autonomía, porque yo con mi razonamiento, mi parte autónoma, yo puedo decir, puedo cumplir estas reglas, puedo seguir mis creencias, mis cultos, lo que sea, pero siempre respetando al otro porque él también tiene su propia autonomía y si él no me está afectando a mí en ningún momento con su moralidad o con su código, con lo que sea, no me tengo que afectar yo. Entonces eso es como también un principio básico, también remontándonos al término de justicia y de autonomía moral y racional, que debería ser el ideal y ahorita somos consecuencia de esas mismas ideas, de ser un mundo globalizado que convivimos con diferente gente, pues con diferentes culturas en simultáneo, como por ejemplo ahora. Holman es de la costa, de Monte Líbano, yo soy de Medellín y convivimos y podemos hacer un grupo de trabajo sin afectar nuestras diferentes actividades. Es algo que se ve día a día y es un término pues que lo haya concebido él, es interesante. Exactamente, y en el término que él trata en la siguiente, que es la sociedad multicultural, él dice que un punto de la sociedad son las instituciones, pero que estas instituciones deben tener ese concepto de justicia arraigado, porque son las que cumplen ese papel de unificadora de la sociedad. Dice que una de las elecciones más importantes que tiene la sociedad moderna es que es posible vivir bajo unas reglas comunes sin tener que compartir un código moral, siempre y cuando las personas compartan ese compromiso hacia la estructura de la sociedad. O sea, básicamente él dice que la institución, sea cual sea, tiene que ser unificadora y que la sociedad puede ir de términos o unas reglas estipuladas sin que se tenga un código estrictamente moral, que se puede vivir bajo ese compromiso, decía Kant, ese contrato entre las personas. Por ejemplo, algo que veo ahí también en esta parte multicultural es que él creía que los sistemas comunistas se centran demasiado en la igualdad absoluta, sin saber con certeza si esto lleva a todos al mayor bien. Por ejemplo, ahí está diciendo, bueno, está diciendo como una idea contraria a lo que es el comunismo, ya que pues desde el gobierno, desde eso no puede pensar o no puede, y yo creo que ningún sistema social lo podría hacer, de medir que si repartimos de manera pues, igualitaria a todos los habitantes, vamos a conseguir un bien mayor porque de pronto podemos lo que muchas veces se ve, por ejemplo, en Latinoamérica, que se genera antes más pobreza, se generaban diferentes situaciones que van antes en contra de todo, y no realmente nunca se llega a un bien común. Entonces, por ejemplo, es interesante como esa contraparte que dice, y que ahorita también vemos las consecuencias de, por ejemplo, esos sistemas comunistas que realmente nunca fueron, que solamente se quedaron como pensando en la utopía y no dieron ese paso a buscar un bien común, dejando a un lado la parte autónoma, pues, de autonomía, de racionamiento individual, porque están decidiendo
un solo conjunto de personas por una mayoría. Entonces, también, no sé, interesante la propuesta que haya hecho en contra del comunismo y que es bastante interesante y rescatable. Sí, él hablando del comunismo, él dice que los sistemas comunistas se centran mucho, o más bien demasiado, en la igualdad absoluta, sin saber a ciencia cierta si esto es lo que lleva a un mayor bien. Él también cuenta que, bueno, habla del liberalismo y de las democracias, que son los sistemas políticos que mejor aseguran esa redistribución en la sociedad para que sea de cierta forma equitativa. Entonces diríamos que ya con el liberalismo y con las democracias liberales, pero con el comunismo, ya pues él dice que hay una diferencia muy marcada entre las dos. Siempre Entonces también diríamos que está muy afinada en eso. defendía también que es más probable de que en un sistema capitalista con instituciones sociales fuertes asegure un sistema de justicia equitativo. Por ejemplo, a mí en lo personal me parece que esto es completamente pues, un postulado liberal, que es tratando de mirar en la parte, por ejemplo, económica, ¿no? Sí, en general económica, y luego en la parte social haya como un equilibrio, que no sea, y por ejemplo, me parece correcto para mí, que en una parte económica entre más en un capitalismo, más como en la parte de riquezas, capital, y en la parte social lo que viene siendo instituciones de salud, instituciones de, pues no sé, de beneficio público, si sea más algo más parte social, más comunista, más socialista, si se quiere ver así, que realmente debería ser el ideal. No, no todo de uno ni todo el otro, como por ejemplo aquí que vuelven la salud un negocio, eso no debería ser así. El ideal debería ser que la salud debería ser una institución fuerte en brindar y hacer su trabajo, no debería ser un negocio. Entonces, por ejemplo, aquí estamos tirándonos más para la parte capitalista, derecha absoluta, que también es malo. Listo, ya viendo el último punto de esta diapositiva, tenemos el concepto de ventajas amenazadoras. Y él básicamente lo llama así, pues llama así a esos privilegios tanto sociales como económicos, como lo pueden ser, por ejemplo, la riqueza, los talentos naturales del hombre o ese poder político. Y él dice que esas esos privilegios son los que permiten a ciertas personas obtener más de lo que merecen o más de lo justo. Él dice, puede ser ese fundamento de la sociedad porque, o ese fundamento principal de la justicia en la sociedad, porque son las desigualdades, son las que forman parte día a día de la sociedad. O sea, no puedes eh, impartir un acto de justicia guiándote por desigualdades porque la desigualdad siempre va a estar en el ámbito social, en el ámbito que más afecta al hombre, que es en el de la sociedad. Sí, es verdad, porque por ejemplo eso también lo que pasa, y también lo que hablando de lo de ahorita, es que muchas, por ejemplo, dar una igualdad completamente total a una persona y buscando esa justicia para todos, realmente no está ayudando a nada, porque por ejemplo algunos van a ser beneficiados, como dicen, talentos naturales, o van a tener una suerte distinta a lo que puede correr otra persona. Entonces, si le estamos dando los dos, la misma cosa a las dos personas, realmente el que va a salir beneficiado es el que naturalmente tuvo más beneficios que el otro. Igualmente va a tener una superioridad frente al otro. Entonces realmente, por ejemplo, ver o tratar desde un sistema político, buscar una igualdad para todos, no se va a llegar en ningún momento. Se puede buscar una equidad, pero creo que lo que sería más correcto sería a través de instituciones sociales, que es el que puede, de la mano con un sistema capitalista, cumplir con ese búsqueda de un bien común, sin tener que afectar a las individualidades. Si quieres, pasamos con la otra Listo, pasamos. diapositiva y continuamos. Sí, claro. Entonces, él se hacía la pregunta, o él básicamente responde a la pregunta, y es cuál es la mejor forma de
organizar la sociedad. Entonces él retoma ese argumento que da sobre la posición original, porque dice que el hombre en esta posición no sabe qué lugar ocupa, no sabe qué ventaja tiene sobre el otro y no sabe, digamos, que por tanto las ventajas sociales que hay en la sociedad no se verían. Él dice que pues ese lo que llaman maximing, que los recursos de esta forma van a ser distribuidos de forma en la que los favorecidos salgan beneficiados de una forma, para que sigan de una forma, digamos, aceptable. No buscando una igualdad, sino que ellos tengan una base social, una base estable y ya luego desde su propia individualidad puedan crecer pues, de manera autónoma, sin tener que estar beneficiado por encima de otro, ni tener que tampoco estar, no sé, subyugado frente a otra casta social, que sería el ideal. Supongo que es como la utopía liberal para mí. Además, él dice que esa distribución de lo que él llama los recursos no se trata solamente de distribuirlos, sino de una forma justa, sino que además que la distribución que se dé en la ciudad sea basada en ese ideal de productividad y que se base en la cooperación. Dice cuando los participantes, cuando la sociedad en la que se encuentra tiene que elegir entre las distintas teorías de la justicia, elegirán siempre la justicia como equidad, que es la que propone Rawls, como lo pueden ser el utilitarismo. Por ejemplo, él también habla en este mismo punto de que pues acá habla de su concepción de la justicia como equidad y que esta puede traducirse a posiciones políticas como el socialismo liberal o la democracia liberal, donde existe la propiedad privada. Ni el comunismo ni el capitalismo del libre mercado permitirán articular una sociedad basada en la justicia entendida como equidad. Por ejemplo, es lo que yo creo que en Colombia falta mucho, educación referente a esto, porque no, yo no sé si te le ha pasado a los que estén viendo este podcast o a Holman, que te pones a hablar con una persona de derechas acá en Colombia y realmente no entienden este tipo de concepciones porque creen que si eres, no sé, algo tiendes más a la izquierda o la parte social, eres ya comunista, ya eres completamente rojo, o también estás en contra, como hay gente que piensa, por ejemplo, que un uribista o un derechista también solamente piensa en una derecha extrema donde solamente exista el libre mercado, los monopolios, y no es así, no son polos extremos y más en una parte política y social, que es lo que hemos visto pues durante toda la carrera, de que la sociedad es muy compleja y tiene demasiados tintes, demasiados grises, y entonces, por ejemplo, este tipo de concepciones, a mi punto de vista, liberales, existen, como también existe el progresismo, como existe, por ejemplo, dicen aquí, el socialismo liberal o la democracia liberal. Entonces, por ejemplo, no podemos, bueno, a través de nosotros como labor de docentes debemos de comunicar al resto de ciudadanos de que esto existe, de que no es rojo o no es blanco o negro, sino que existen diferentes propuestas que pueden hacer o convivir juntas, buscando siempre, desde la posición de Rawls, el beneficio en común, esta parte de equilibrio reflexivo. Entonces creo que eso podría ser un llamado de estos diferentes autores a que desde nuestra posición ayudemos a las otras personas a quitar esa ignorancia conceptual. Esa es básicamente una de las críticas que le hacen a Rawls, un autor que ya tocaremos más adelante, y es que Rawls dice que los recursos deben ser distribuidos de forma que las personas menos favorecidas vivan de forma aceptable. Y ese autor o ese pensador que vamos a tocar más adelante dice todo lo contrario, que dice que la distribución de los recursos debe ser mediante el trabajo de cada persona, que no te puedes privar de vivir o de conseguir tus cosas
pensando que otro está viviendo peor que tú. Básicamente es eso. Ajá. Y tiene mucha razón. Bueno, si quieres Bueno, continuamos el con la legado, diapositiva. bueno, sí, ya está. Esto que decíamos ahorita es Robert Nozick, que está en contra de esa redistribución, que digamos que eh, está muy contrario a eso porque él dice que eh, está en contra de la redistribución por parte del gobierno porque eso entra en contradicción con el derecho básico a disfrutar de los frutos de trabajo. Entonces dice que cómo vas tú a, por ejemplo, a tener algo, pero que el otro no tenga, entonces no, que trabaje. Para eso yo trabajo, para eso tengo mis cosas. Entonces, esa es una de las críticas que él tiene. Si quieres continuar, la verdad es, me parece pues, como muy conciso con lo que dijiste. Bueno, los elogios que él tiene básicamente son críticas y en temas de justicia. Y es que este filósofo político fue el que tuvo más impacto en la segunda mitad del siglo XX y sus teorías han ayudado en las posiciones políticas de muchos países. Han servido como, digamos, como guía, como horizonte de pensar la justicia política, aunque esta justicia tenga bastante contradictorias, como ya vimos que Robert Nozick es uno de ellos. Vale. Sí, porque, por ejemplo, todo lo que estuvimos haciendo aquí, luego de hacer, por ejemplo, lo que decía él, han sido pues elogios y críticas a diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, los elogios de la política de justicia, me parece que son conceptos muy básicos, pero muy elementales que, pues, no sé, cada ciudadano debería tener conocimiento de ella como un recurso, para como, por ejemplo, esto que viene, pues, no sé, como, ¿cómo es que se llama esto? Como una cultura ciudadana, creería que se podría llamar. Si quieres pasamos con la otra, ya Listo. sería con lo que viene siendo lo de Amartya Sen y hablaríamos respecto a eso con las diapositivas guía. Listo. Tenemos al otro autor que es Amartya Kumar Sen. Ujú. Nació el 3 de noviembre, aún sigue vivo. Es un economista indio de etnia bengalí. Fue galardonado laureado con el premio del Banco de Suecia en ciencias económicas. Es una eminencia en la ciencia, en la economía. Y su premio fue en memoria de Alfred Nobel en 1998. A usted se le conoce, creo, por los trabajos de hambrunas, la teoría del desarrollo humano y la economía del bienestar. Si quieres pasar la diapositiva y continuamos con lo de la Listo. teoría de elección social y hablamos un poco de esto. Listo. Él tiene como principio básico la teoría de elección social. De los seres humanos por mucho tiempo han vivido en grupos. Y la vida del individuo depende de forma indirecta o directa de las decisiones que se tomen en grupo. Y que esas decisiones plantean varios desafíos, ya que los intereses y, digamos, las inquietudes de las personas no son iguales, por lo que, pues, porque nadie es igual a nadie. Entonces, él dice que por razones tanto éticas como prácticas, las ciencias sociales son las que estamos investigando la forma en que esas decisiones de forma reflejan los intereses de los miembros de una sociedad. Si quieres continuar con la parte de capacidad, ya aporto ahí. Bueno, si quieres yo lo hago. Mira, lo de capacidad se refiere como a las aptitudes que tiene cada persona que dispondría para convertir sus derechos en libertades reales. Un gobierno tiene que ser juzgado en función de sus ciudadanos. Por ejemplo, los ciudadanos tienen el derecho constitucional de votar. Para Amartya
esto no significa nada. Él se pregunta si se reúnen todas las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer la capacidad de votar. Estas condiciones pueden ser de muchos tipos, desde el acceso a la educación hasta el hecho de que los ciudadanos tengan medios de transporte para tener acceso a las urnas. Solo cuando estas barreras están superadas, solo le puede decir que el ciudadano puede ejercer su elección personal. Porque, por ejemplo, sí, y me parece que tiene mucha razón, porque muchas veces hablan de la capacidad de votar o la democracia como la concepción de cualquier ciudadano, pero muchas veces no todos tienen la capacidad de desplazarse o de tener, no sé, la edad suficiente o no sé, la capacidad o querer hacerlo para poder ejercer su derecho. No, no es algo que tenga a la mano, que él decida a veces hacerlo. Puede haber veces que sí, muchas veces se propone o se entiende que la mayoría lo harán, pero muchas veces las condiciones son distintas para otras personas. Entonces, ¿qué pasa con la elección? La elección de esas personas no cuentan, no valen, o solamente están, pues, son ignoradas por el gobierno y las otras que sí pueden, lo pueden hacer. Entonces, no sé, esa posición pues, me parece interesante, como esa crítica a la democracia, si realmente se hace a cabo o lo que el sentido de la democracia, o solamente para los beneficiados que lo pueden hacer. Listo, entonces pasamos al siguiente, que es la injusticia, y digamos que el concepto que él toma es que, pues, procede o sigue de forma opuesta a Rawls, que es el anterior autor, y él dice que hay que identificar la injusticia, que hay que buscar mecanismos para corregirla y avanzar hacia un estado donde todas estas cosas sean más justas, donde, aunque ese estado no sea del todo justo, dice que en lugar de una teoría de la justicia perfecta, lo que nos hace es mitigar la injusticia, buscar esa receta para mitigar la injusticia. Sí, y es interesante porque muchas veces, por ejemplo, ese ideal de solamente de justicia puede cegarnos las diferentes posibilidades, sabiendo que en muchos aspectos sociales, políticos, judiciales y penales siguen habiendo esas injusticias. Entonces, cuando buscamos solamente la justicia como ideal, dejamos al lado esas otras posiciones de injusticia y luego, entonces, ¿qué está pasando pues con esa injusticia? Si nadie lo tiene pues como en el ojo, nadie está mirando, nadie está pendiente, solamente se centra en lo otro. Y también, si solamente, si por ejemplo un grupo social, no sé, se montan al poder y tienen en el poder, por ejemplo, la justicia, solamente va a ser justicia lo que sea para ellos. Lo que para los otros sea injusticia, como ellos son los que tienen el poder político y judicial, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Solamente va a haber como un juicio de valor para el que lo beneficie. Hay algo interesante y es que la concepción que él tiene de esa búsqueda de la justicia es muy contraria a la de Raúl, porque él dice que hay que buscar Raúl dice que hay que buscar esa justicia perfecta, pero Zen dice buscar esa injusticia perfecta o esa justicia imperfecta, que es totalmente lo contrario, Uh-huh. porque él dice que esa justicia o ese ideal de justicia lo que hay que buscar es llegar esos casos donde la injusticia sale a flote. Ajá. Bueno, de Si quieres paramos a, institucionalismo trascendental. vale, si quieres yo hablo Sí, de ese. Este es el que asocia aquellas concepciones preocupadas por definir un estado de dos cosas perfectamente justo. Esta teoría se limita a formular criterios para el correcto funcionamiento de las instituciones. Entonces, estas se abstienen de promulgar reglas que regulen actitudes o carácter de quienes deban vivir bajo las mismas. Es lo que habla más o menos lo del institucionalismo trascendental, como omitir información para buscar un beneficio o propio o de alguna otra individualidad. listo. El otro término que él usa es el de enfoque comparativo y él dice que el término no está interesado en identificar una sociedad ideal, sino que más bien en hacer más justa la sociedad real, la sociedad que estamos viviendo ahora. Y que para eso necesitamos un criterio que nos ayude
de las alternativas factibles o las que sean reales, a pesar de, entre otras palabras, justas, no ser justas con la sociedad. Listo, luego pasamos con lo del comportamiento humano, que habla de la propuesta de Zen. Se basa en un fundamento real del comportamiento humano y de sus acciones. En lugar del modelo idealista que imperaba hasta nuestros tiempos, explica que existen injusticias palpables en las que no podemos intervenir. No podemos intervenir, sin embargo, somos capaces de actuar en contra otras injusticias llevadas a cabo por personas que conscientemente deseen perpetuar comportamientos dañinos. Por ejemplo, eso también lo hablaba Raúl, pero de otra manera. Por ejemplo, lo decía desde la naturalidad, que de la justicia debe buscar a esas personas que están desde su naturalidad afectando a otros. Y este dice que somos capaces de actuar contra otras injusticias llevadas a cabo por personas que conscientemente, lo habla de conscientemente, no de naturaleza, desean perpetuar comportamientos dañinos. Los dos tienen como ese consenso de que la persona que está haciendo mal contra el bien común debería ser penalizado bajo la justicia o la injusticia de este autor. Listo, y él dice, pues su idea él dice que él no desea, digamos así, tumbar la idea de justicia a nadie más, porque él dice que no, estas ideas no traen radical la disciplina. Lo que sí él dice es que está invitando, o más bien nos está llamando a reflexionar sobre si el propósito adecuado de la filosofía política debe, digámoslo así, encasillarse o limitarse a aterrizar ese ideal de justicia. Él dice que esta cuestión, este interrogante se debe responder de las consecuencias que se derivan digamos, de esta idea de justicia son muy importantes para la sociedad. Exacto. Entonces ya con esto culminaríamos nuestro podcast hablando de estas dos diferentes ideas de dos filósofos, bueno, autores que tienen ideas o bueno, como similares pero abordadas desde de una manera distinta, que creo que las dos para mí están buscando como ese ideal de justicia, uno viendo, identificando las injusticias como principal, pues para tratar de erradicarlas, y el otro buscando la justicia como para hacer ese equilibrio reflexivo, como lo dice él. Me parece muy interesante este podcast, me parece muy interesante abordar a estos dos autores. Y sí, muchas gracias al que esté oyendo este podcast, muchas gracias a Holman y a todos que nos están acompañando con estas diferentes reflexiones de estos dos autores. Holman, ¿tienes algo por decir? Sí, ya para terminar, quisiera decir que tanto Amartya Sen como John Rawls tienen cosas muy similares, pero también cosas que también ofrece un camino para llegar a esa justicia o a esa injusticia, porque Rawls dice que hay que buscar una justicia ideal, pero Amartya Sen dice que buscar una injusticia perfecta para poder llegar a la justicia. Entonces, son dos caminos que son muy viables y que son muy, digámoslo así, son muy conscientes de lo que dicen cada uno, pero ya es decisión de uno o de la sociedad entera qué camino elegir. Sí, y yo creo que, por Entonces, ejemplo, lo que me parece interesante de estas dos ideas es que no se eliminan a cada una, sino como que le complementan. Entonces, muy interesante esto de las dos sí, y ideas. la principal tesis que logramos obtener de Amartya Sen, él la plantea, dice, textualmente dice, podemos plantearnos la cuestión del mejoramiento de la injusticia y las preguntas sobre la naturaleza de la justicia perfecta. Dice que hay que buscar esa injusticia en vez de hacernos preguntas y buscar respuestas
sobre la naturaleza de la justicia perfecta, justamente lo que hablaba yo hace un momento. Exacto. Yo creo que eso ya sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Los esperamos para una próxima emisión. Muchas gracias. Y gracias. Gracias por todo.